Adelante. Adelante, el foro es todo suyo. Muchas gracias, Ana Laura. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación a participar. Hoy, como ya les presentaron, voy a platicarles un poco de este proyecto Hunting Micro Monsters que se desarrolló en los últimos meses de mi doctorado, que, pues como ya mencionaron, fue en Edimburgo, en Escocia, y es una historia que empieza aquí. Un trenecito muy conocido en Glenfinnan, conocido mundialmente porque aparece en las películas de Harry Potter y es el tren que agarran para llegar a Hogwarts, ¿no? Pero en 2017, un amigo visitó este pequeño lado aquí para tomarse las fotos en el tren y le pedí que tomara una muestra de tierra. De ahí se tomó una muestra y logramos aislar esta pequeña amiba de aquí que se llama Lobalcampia minuta, que antes no había sido caracterizada, que no era conocida. Esta amiba, pues, después se publicó este artículo, Lobalcampia minuta, News of Amoeba at the Boundary of the Crescent-Cellular Slime Molds. ¿Qué significa esto? Pues es una amiba que es la más cercana a los slime molds, que son parte, a los acrácidos, como la división entre protistas y organismos fúngicos. Y dentro de esto, platicando con la persona que me hizo el favor de tomar la muestra, Samuel Casasola, también ahí de la Universidad de Edimburgo, me preguntó ahí qué pasaría si lo hiciéramos más grande, ¿no? Y de ahí surgió la idea de Hunting Micro Monsters, donde pues la cuestión es ver cómo viajar, mostrar la idea, y consiste en 3 científicos mexicanos y un filmmaker, un cineasta venezolano, para ir a buscar micromonstruos a Lago Ness y a otras partes de Escocia, ¿no? Aquí tenemos, este es Efraín, doctor en biología sintética, Samuel, doctor en biología celular y molecular de plantas, y bueno, de aquí soy yo. Y tenemos a Vicente Novielo, que él estudió cine, tal cual cine. Y decidimos, durante un año estuvimos trabajando, buscando fondos, buscando apoyos para poder financiar nuestra expedición a las tierras altas de Escocia en temporada de invierno para buscar micromonstruos y poder mostrar al mundo, poder tener una pequeña muestra de cómo podíamos hacer esto, ¿no? Aquí para que se den una idea, para que vean, estas son 2 imágenes que tenemos, ya al norte de Escocia, lo más al norte que llegamos casi, donde íbamos en la camioneta, con una pared de hielo, aquí está bajita, era como de 1 metro 20, y había partes donde había más de 2 metros de nieve, de pared, y esta es el primer día que amanecimos, pusimos un laboratorio en una caravana, una caravan, más bien, no es una caravana, es una caravan, es un pequeño departamentito, y esta es la temperatura que amanecimos el primer día, a 1 grado dentro de donde estábamos durmiendo. Afuera estábamos como a -12, -13, de hecho amanecimos y las tuberías estaban congeladas, y pues ese día nos quedamos sin baño, sin café, sin siquiera lavarnos la cara. Pero eso fue lo que fuimos en noviembre. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues era básicamente ir y buscar micromonstruos, qué tipo de bacteria hay en el lago Ness, y también buscamos en Applecross y en el Loch Lomond, o era la idea, qué genes se necesitan para vivir ahí, y si alguno de estos genes se pueden utilizar para la industria, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos desarrollar una especie de detergente que pudiera funcionar en agua fría para no tener que utilizar agua caliente, o para limpiar superficies, pudiéramos utilizar ciertas enzimas que nos ayudaran para quizá matar algunas bacterias o alguna cosa. Y pues, ¿cómo se hizo? Se tomó un muestreo del agua y el sedimento, se hace la extracción de ADN ambiental, ya hay kits para hacer esto, es decir, se obtiene de la tierra, pasamos por un filtro, se pasa el agua, se obtiene el ADN, se aísla, se prepara y se hace la secuenciación del ADN con un pequeño aparato, un secuenciador barato, que en 2016 se publica el artículo de cómo funciona que es el Minion de Oxford Nanopore, y obtenemos nuestras secuencias de ATGs y Cs de bases nitrogenadas de la muestra ambiental, y con esto podemos obtener qué bacterias hay, qué organismos hay, qué tipo de proteínas existen, qué vías metabólicas están funcionando. Y esto es básicamente lo que hicimos.
ahí mismo en nuestro laboratorio móvil que instalamos en el norte de Escocia. Estos son dos de los equipos que llevamos varios, estos son los que conseguimos específicamente para el documental. Este de aquí es el MinION, es un aparatito un poquito más delgado que un celular, un poquito más grueso, un poquito más delgado, un poquito más grueso, un poquito menos ancho y un poquito más alto que un celular, y más o menos la longitud es más o menos la misma, ¿no? Aquí hay un dedo de referencia si le sirve. Y este, pues, se puede comprar, se carga la muestra y podemos secuenciar. Y este es un equipo que muy amablemente nos regaló Thermo Fisher para, por medio de fluorescencia, poder cuantificar ADN. También se puede utilizar pues para RNA, para proteínas, nosotros necesitamos para ADN, y ver la pureza del mismo. Aquí les voy a mostrar algunas imágenes para que vean lo que hicimos. Aquí estamos en Loch Lomond, esto es en marzo. Aquí estamos los tres, haciendo la de Rockstar, pues una película a final de cuentas. Luego, pues nos tuvimos que meter para secuenciar. Ahí el agua estaba alrededor de 8 grados para tomar algo de sedimento de la parte interior. Nos hubiera encantado poder rentar algún barquito para hacerlo en el centro, pero no nos alcanzó el presupuesto. Entonces no quedó otra cosa más que subirnos los pantalones y meternos lleno de piedras a la mitad, como 8 metros de la... Aquí vengo bien derrotado, quitándome la chamarra, porque como 8 metros de la orilla me di cuenta que si quería sacar la muestra iba a empapar mi chamarra, entonces me tuve que regresar para hacerlo. Y en la siguiente, este es Efraín, esto sí ya es el lago Ness, que es mucho más profundo el lago Ness. De hecho, si se fijan, yo estoy varios metros por delante y apenas llega unos centímetros, y a Efraín ya le llega a la rodilla el agua. El lago Ness estaba a 2 grados. De hecho, esto que se ve en la parte de acá, que se ve como raro, es porque esa parte estaba congelada. Podías aventar una piedra y si la aventabas en esta zona, la piedra se quedaba arriba del hielo. Se tomó la muestra y pues seguimos, ¿no? Aquí estamos otra vez tomándonos una foto. Este es Ben Nevis. Justo a las bases de Ben Nevis estaba nuestro laboratorio, nuestra casa para la expedición. Y Ben Nevis tiene la característica que es el punto más alto de todo Reino Unido. Aquí tenemos el laboratorio, ya haciendo en la noche nuestros experimentos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En la parte de aquí tenemos nuestra cámara de vacío, donde pasábamos el agua con el sedimento, y todo lo que tenemos aquí es la tierra, de donde íbamos a extraer posteriormente el ADN ambiental. Se hizo la extracción del ADN ambiental y se secuenció esto, ¿no? Ya después cargamos la muestra, se dejó secuenciar durante algunas horas. ¿Por qué decimos que Loch Lomond y Lago Ness y también Applecross, pero nomás tenemos datos del Lago Ness? ¿Por qué? Porque se pusieron a secuenciar. Tienes una pequeña celda en el MinION, y mientras se corría en la noche, la computadora, una Mac, decidió actualizarse. Yo no sé mucho de eso, pero parece que se reinició. La computadora se actualizó y se perdió la información y se dañó la celda. Teníamos 2 celdas, una que íbamos a usar para el Loch Lomond y otra para Applecross, y otra para el Lago Ness. Entonces nomás terminamos con los datos del Lago Ness. ¿Y qué datos son estos? Después de hacer el análisis, obtuvimos 193 millones de bases, ¿sí? ¿Cómo es esto? Pues MinION normalmente, digo, los sistemas de secuenciación tradicionales utilizan señales lumínicas, pero el MinION tiene la novedad y la innovación de que lo hace con nanoporos, Oxford Nanopore, y es un nanoporo del tamaño que puede cruzar el ADN de manera en cadena sencilla, y está mandando cargas eléctricas. La adenina, la citosina, la guanina y la timina reaccionan de manera diferente a la carga eléctrica, y el nanoporo es capaz de leer cómo reacciona, identificar y distinguir una adenina de una timina, de una guanina y una citosina. De estas 193 millones de bases, eran parte de 110,000 fragmentos de ADN que leímos, cada uno con un promedio de 1,748 bases, más o menos 1,500. Eso significa que había fragmentos muy pequeños y había fragmentos muy grandes, con una proporción de guaninas y citosinas de alrededor del 56%, ¿no? Pero bueno, ya sabes. Bastante variadas las diferentes lecturas que tenemos. Dentro de esto, la mayoría
de nuestra información fueron 28.635 secuencias correspondientes a bacterias, 907 a eucariotas, 70 arqueas, 40 que no se lograron clasificar y 4 a viruses y otras 2 secuencias. ¿Sí? Les hablaba de 110,000 y aquí simplemente no llegó ni a las 30,000. ¿Por qué? Porque más del 60% de las lecturas no se sabe, se identifican, pero no se sabe a qué pertenecen. ¿Por qué? Porque este tipo de proyectos lo que estamos haciendo en un estudio de metagenómica. La metagenómica lo que hace es obtener el ADN del ambiente y analizarlo. ¿Por qué? Porque más del 99% de las secuencias de los organismos que se encuentran en el ambiente, los microbios, no son cultivables. ¿Sí? No los podemos conocer. Entonces se desarrollaron nuevas técnicas para estudiar todo esto. Por eso es que el 70% no se identifican y muchas de estas ni siquiera puede que ni siquiera sean precisas. ¿Sí? Que pues simplemente el algoritmo al que se mete el software dice pues esto es lo más similar y yo supongo que es esto o es aquello. También esto lo podemos meter en diferentes vías metabólicas. Por ejemplo, aquí tenemos las bacterias fotosintéticas y vemos en azul todos los genes que se lograron identificar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues puede que haya variedades y no se identifique o simplemente pues puede que no la hayamos aislado. ¿Por qué? Pues porque necesitaríamos darle una mayor profundidad a nuestro análisis de secuenciación. ¿Y por qué les digo que no puede que haya algunos errores dentro de lo que se identificó? Lo tenemos aquí. Disculpen que venga en inglés, por el proyecto venía en inglés y muchos de estos datos los tengo así. Pero en el norte de Escocia identificamos 2 fragmentos de ADN de panda, 6 fragmentos de ornitorrinco, que son los más interesantes ahorita. ¿Qué es lo más probable que haya pasado? Digo más probable porque pues en realidad no sabemos exactamente qué es lo que haya pasado, pero que haya lecturas o fragmentos de ADN que no sean de panda, pero que estén muy similares, que sean similares a los de panda y el software los reconoce como ADN de panda. ¿Por qué no de otra cosa? Pues porque a lo mejor el panda está bastante bien estudiado, ¿no? De repente pregunto en mis clases por qué es lo que está pasando y pues suele ocurrir que me dicen, pues a lo mejor algo de contaminación. Pues sí, es probable, pues digo, es posible más que probable. Pero es poco probable que llegue la contaminación, pues al menos desde el zoológico hasta el lago Ness y que aparte nosotros la hayamos tomado. ¿Sí? Sobre todo tomando en cuenta que tenemos una sola lectura para conejo europeo. ¿Sí? Y 5 lecturas para cualquier tipo de pájaro. ¿Sí? Tenemos más lecturas de ornitorrinco que de cualquier tipo de pájaro. ¿Por qué? A final de cuentas, pues son cuestiones que pueden ocurrir por cuestión estadística, por probabilidad y por el mismo algoritmo o el software que te lo reconoce así y quizá a lo mejor no es lo más preciso. Pero esto a final de cuentas te habla de que hay mucha más información de pandas que de otros organismos, igual que ornitorrinco. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor son organismos más interesantes. Y regresamos, se hizo la película la pueden encontrar en huntingmicromonsters.com, es un pequeño documental de 17 minutos y en diciembre, esto fue del 2018, se presentó la película en la Universidad de Edimburgo con la participación de alrededor de 100 asistentes y hasta ahorita pues ahí sigue. Hemos tenido el interés de a lo mejor replicar este tipo de estudio, a lo mejor en México, a lo mejor en algún momento se habló de ir al Amazonas para ir buscando los micromonstruos y cazar micromonstruos en otros lados. Este proyecto pues, lo hicimos con apoyo de la Universidad de Edimburgo en el Student Experience Grants y que nos dieron pues, el financiamiento y Thermo Fisher, New England Biolabs y 4x4 Higher Scotland nos apoyaron en especie para llevar a cabo el proyecto. Entonces, a final de cuentas, fuimos, estudiamos y de hecho unos meses después se publicó de que otras personas lo iban a hacer cuando nosotros ya teníamos la evidencia documental grabada para tratar de mostrar cómo es lo que se hace, ¿no? Que a veces, pues vemos el Discovery Channel, vemos National Geographic y a lo mejor inclusive algunos proyectos ahora de Netflix
y a lo mejor Por está un tanto, poco romantizada lo que es el trabajo el científico. Tratamos de dar una idea más clara mientras vamos a juntar a cazar micromonstruos al lago Ness. Y con eso me despido, me quedo pues para al final de las otras ponencias de los otros ponentes, valga la redundancia, contestar si hay preguntas. Sí, muchísimas gracias por su participación y justo al final van a hacer la ronda de preguntas y comentarios. Bueno, nuestra siguiente ponente es la estudiante de doctorado María Antonieta Ramírez. Me gustaría igual hablar un poco de su trayectoria. Ella fue egresada de Ingeniería y Tecnología por el Instituto Politécnico Nacional Campus Guanajuato en 2017. Realizó sus estudios de maestría en materiales e ingeniería en Skolkovo Institute of Science and Technology en Moscú, Rusia, y actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad de Salento en Italia e investigadora de etapa temprana en HiQ Nano a través del proyecto Supercool Marie Curie Grants. Su trabajo se enfoca en bionanotecnología, síntesis y caracterización de nanomateriales para su uso en aplicaciones biomédicas. Bienvenida, la escuchamos. muchísimas gracias. Entonces, empiezo a compartir pantalla. ¿La pueden ver? Sí, perfecto, entonces Sí, continuamos. Ok, muchísimas gracias por la introducción y pues vamos a comenzar. Justo como acaban de decir, esto se trata un poco de la parte técnica de los nanomateriales en aplicaciones biomédicas, qué es lo que necesitamos y qué se usa. Entonces, un poquito de mí. Mi nombre es María Antonieta, no soy la Chilindrina, pero me pueden decir Mari o Anto, no tengo problema. Tengo 25 años, cumplo 26 el viernes, y pues ya, soy ingeniera, tengo la maestría y actualmente pues soy estudiante de doctorado. Primero, ¿por qué me estoy enfocando en la nanotecnología o por qué puedo decir que tengo un poco de experiencia en esta área? Durante mi universidad fue como cuando yo entré al mundo de la nanotecnología, me basé en mi tesis en síntesis verde de nanopartículas de plata y su estudio contra algunas bacterias. Y de hecho, el que fue mi asesor inició una pequeña empresa en Irapuato, México, donde producen pues productos biotecnológicos, pero base nanopartículas contra algunas infecciones y de hecho tenemos unos estudios también contra infecciones en personas con diabetes. Cuando yo entro a la maestría, ahora sí, se mete esta palabra bio a la frase nanotecnología, porque comienzo a trabajar también con síntesis y funcionalización de nanomateriales, pero ahora sí con un fin. Se divide en dos partes, que es lo que vamos a hablar durante esta pequeña charla. La primera son nanotubos de carbono y la segunda nanopartículas que tienen dos diferentes materiales. Y pues ahora trabajo igual con síntesis y funcionalización de materiales, pero ahora de otro tipo y también para aplicaciones en medicina. Pero pues por el COVID, ya saben, a todos nos atacó y yo debía estar bueno, aquí en Italia desde noviembre del año pasado y llegué apenas hace un mes, entonces vámonos lento. Primero, pues aquí está la figura de una mujer que al menos en México el promedio es 1.58 metros, que es justo lo que mido yo, y nos vamos recorriendo poco a poco lo que podemos ver, una mosca, un ácaro, un cabello, pero nosotros también ya sabemos que algunos materiales o algunas células, un glóbulo, una bacteria, las podemos ver con ayuda de microscopios. Pero si nosotros hablamos ya de 1 por 10 a la menos 9 metros, o sea, el nanómetro, ya es un poquito más complicado y requerimos equipos más especializados. Y aquí es donde entra el estudio de estos nanomateriales. ¿Para qué van a servir? Podrían preguntar. Pues aquí tenemos algunos materiales como estaban hace algunos años y como poco a poco fueron disminuyendo en tamaño. Entonces, no solamente es el funcionamiento, sino en tamaño y optimización. O tal vez sus papás, no creo que ustedes, sus papás, sus abuelos tuvieron un ladrillo, un celular como este, o sus tíos, o en mi caso yo sí tuve un celular como los que están aquí, y ahora ustedes ya tienen uno así. Aquí también está aplicada la nanotecnología. Toda la optimización de los circuitos que componen estos teléfonos los van haciendo más inteligentes y prácticos.
En general, el mundo de la nanotecnología es inmenso. Medicina, biología, informática, química, física e inclusive convergen. Pueden trabajar 1, 2, 3 áreas juntas. Y pues a mí me gusta decir que es como un nuevo mundo, como dice la película. En general, cuando nosotros tenemos un nanomaterial, debemos prepararlo. ¿Qué significa? Sintetizarlo, ver cómo son las condiciones, la concentración, el pH, la temperatura, todos hemos visto ese tipo de cosas. Después hay una caracterización, ver cómo tenemos el material. Generalmente, pues la morfología, si es un círculo, si es una estrella, o si sí tiene los elementos que nosotros queremos, y una aplicación como las que les mencioné hace un momento. Pero en el caso de bioaplicaciones, este sistema se mueve un poquito, porque en la etapa de preparación, nosotros ya requerimos una funcionalización y en la caracterización nos vamos con propiedades específicas de cada uno de los materiales dependiendo de la aplicación. Y aquí es donde les comienzo a hablar. ¿Qué significa funcionalizar nuestro material? En la pantalla les estoy mostrando un esquema de un nanotubo de carbono que, bueno, así se lo pueden imaginar. Generalmente tiene aquí sus hexágonos, están unidos todos por por enlaces covalentes, pero en la vida real, cuando nosotros estamos trabajando con ellos, están todos unidos, todos aglomerados, y esto se debe a las fuerzas de Van der Waals, probablemente las han escuchado. Entonces, la funcionalización es cuando nosotros cambiamos o modificamos la superficie del nanomaterial para ir disminuyendo poco a poco estos aglomerados y poderlos obtener de manera individual. ¿Por qué? ¿O para qué? Debemos lograr que sean dispersos, que sean estables y considerando la medicina, que sean biocompatibles. Solamente logrando estos 3 pasos podemos utilizarlos en las bioaplicaciones. ¿Pero cómo? Me van a preguntar. Hay 2 métodos, los básicos, que se refieren a cómo interactúa lo que sea que nosotros tengamos con el material. El primero es una interacción covalente, que significa una oxidación de superficie. Y generalmente es cuando nosotros agregamos algunos grupos funcionales en la superficie del material. Y la segunda es una adsorción no covalente. Aquí utilizamos algunas otras sustancias o surfactantes o biomoléculas, que nos ayuda todavía más para la parte de la biocompatibilidad. Si ustedes consideran la parte covalente, nos dan buenas dispersiones, pero hay un daño estructural y pérdidas eléctricas del nanomaterial. Por otro lado, el no covalente, hay un daño estructural mínimo y aunque se requieran algunas técnicas adicionales, pues este material es estable a largo plazo. Si consideramos este semáforo de los métodos, pues el mejor para nosotros en el caso de las bioaplicaciones es el no covalente. Y ahora, ¿cómo nosotros lo podemos evaluar? La primera, a simple vista. Aquí se ve cómo están todo nuestro nanomaterial aglomerado que se va al fondo y poco a poco ya está un poquito más arriba hasta que se ve una solución completamente homogénea. Entonces, en la primera es aglomerado, no es buena. La última, pues se ve bien, pero hay que hacer todavía más estudios. La segunda es con espectroscopías, que como ustedes saben, nos ayudan a identificar qué componentes existen o qué elementos están presentes. Y aquí, cuando hay un material o cuando no hay un material, hay un cambio en estos espectros. Después, hay unas técnicas para determinar la estabilidad, que son estas 2 son las más conocidas y quien trabaje con dispersión las van a ver diario, que una es el DLS y el otro es el potencial Z. Justamente te indica si hay un cambio en la superficie del material. Y pues el último, las microscopías específicas, que son la de barrido y la de transmisión electrónica, para ver cómo están distribuidos. Y pues así fue como yo entro a la vida de la bionanotecnología y me voy a Moscú, Federación Rusa, o simplemente Rusia para los cuates. Aquí me enfoco yo en los nanomateriales base carbono, que son
fueron en ese momento, en el 2019, los materiales más estudiados. Los primeros fueron justamente los nanotubos de pared simple y las nanopartículas de carbono. En el primer caso, las funcionalizamos con RNA de transferencia, porque es la molécula de RNA más pequeña, y ahorita les voy a explicar también por qué. Y en el segundo caso, con albúmina bovina. ¿Para qué? El primero fue para terapia génica principalmente, aunque también se podía utilizar para entrega de fármacos. Y la segunda es para una terapia en cáncer. Y si recuerdan los 3 pasos que les dije para la síntesis de un material, para el uso de un nanomaterial, es preparación, caracterización y aplicación. Y más o menos esto fue lo que nosotros seguimos. Si se fijan, sí, aquí dice relación de masa, tenemos que saber cuál es la concentración buena. Aquí está una espectroscopía, está el Z-potential, está el DLS. Entonces, justamente es lo que debemos ir siguiendo. O sea, es como una receta de un pastel. Saber exactamente cuánto de azúcar le voy a echar, pero también hay que probarlo, ¿no? Saber si es azúcar y no le estoy echando sal. Esos son justo como una receta para la optimización de la síntesis de un nanomaterial. Y pues este es para mostrarles un ejemplo. Es un espectro de los nanotubos de carbono a diferentes tiempos de tratamiento. Si se fijan, hay picos más altos, que el más alto corresponde a 60 minutos de nuestro tratamiento. Esto significa que en ese tiempo es perfecto. La receta, tu pastel lo cocinas 60 minutos y se acabó. Lo cocinas menos, está crudo, lo cocinas de más, ya se te quemó. Pero es importante saber que estamos trabajando con una biomolécula, que también la estabilidad debe ser buena. Y aquí es cuando nosotros hicimos una electroforesis para saber si bajo el mismo tratamiento seguía estable o había una degradación. Y pues nos vamos a ir un poco más rápido. Aquí les muestro cómo se ve el nanotubo de carbono enrollado en la biomolécula. Y esto es por la interacción hidrofóbica, no pasa nada, solamente es para mostrarles cómo se ve la caracterización. Y la terapia génica, ¿por qué nosotros utilizamos este RNA? Los que están un poquito más enfocados en genética saben que muchas de las enfermedades hereditarias se deben a una terminación prematura, que los codones que están en nuestro material genético, hay algunos en específico que dicen, inicia aquí, detente aquí. Y estas enfermedades es justo porque ese gen, pues hay una mutación. Pues el tRNA puede suprimir la acción errónea del codón para detenerlo y corregir ciertas enfermedades. Pues aquí en esta otra imagen están nuestros nanotubos de carbono dentro de una nanopartícula lipídica y ya es un estudio in vitro. Y en el caso de las nanopartículas realizamos todo el mismo proceso para saber la receta perfecta. Y aquí se trata de ingresar... la cola para pasar eso. Cuidado con esos micrófonos. Gracias. Se trata de ingresar una solución de nuestras nanos en el cuerpo y con un campo electromagnético aplicado podemos elevar la temperatura y lo que hacen es quemar el tumor. Y entra la parte que les decía, cuando hay una aplicación específica, hay más propiedades que debemos analizar. Entonces aquí ya nos vamos con propiedades magnéticas, cuánto calor absorbe, cuánto campo electromagnético absorbe, cuánto calor puede producir, no se produce, cuál es la concentración máxima según la FDA, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, en este video, que dejen ver si lo puedo, no me deja ponerlo. Bueno, les explico rápidamente, a ver si me deja. En este video es una cámara, ay, amigo, una cámara térmica, donde nosotros estamos aplicando el campo electromagnético y en la cámara pues nos muestra, no se puede ver, no sé por qué, en la cámara nos muestra cómo va aumentando la temperatura. Y acá el otro video es solo visualmente, cuando nosotros colocamos un imán, se fijan, las nanopartículas pues se atraen justamente por sus propiedades magnéticas. Y ellos son mis amiguitos de Japón. Ahora yo trabajo con otros 14 alumnos de doctorado, somos proyecto de Marie Curie, trabajamos en colaboración y yo me dedico con los nanosistemas de sílica.
para biosensing, son 4 diferentes. Simplemente nanopartículas de sílica, 2 capas diferentes de nanopartículas de sílica, y la tercera es agregando tintes, porque es para bioimaging. Y aquí la funcionalización es con biotina. Debo decir que no hay ninguna metodología hasta ahora de este tipo de nanopartículas, ni sintetizadas, ni funcionalizadas con biotina. Y pues hay muchas preguntas. ¿Mi tamaño de partículas será el correcto? ¿Cómo voy a realizar estos sistemas? ¿Cómo voy a encapsular los tintes? ¿La biotina me va a afectar toda mi bioaplicación o todo mi estudio? Entonces, son muchas preguntas que pues vamos a estar resolviendo a lo largo de mi proyecto. Y pues, en conclusión, son 3 pasos: síntesis, caracterización y aplicación. Pero hablando de una bioaplicación, se agrega el paso de la funcionalización. Nosotros debemos cumplir dispersión, estabilidad y biocompatibilidad. Es un mundo enorme, un mundo nuevo de aplicaciones, porque cada vez hay más factores, más parámetros que considerar, y al mismo tiempo hay sistemas más complejos como el que les mostré, de 2 capas y 2 tintes, que es algo que no se ha hecho. Entonces espero que se haya entendido y voy a estar feliz de contestar sus dudas. Sigan a su licencia. Así que gracias. Grazie mille. Thank you. Спасибо большое. Y arigatou gozaimashita. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Sin duda creo que es un tema que a muchas y muchos como biotecnólogos nos gustaría especializarnos y seguir investigando al respecto. Entonces, no duden de poner sus preguntas en el chat para que al final de las pláticas nosotros podamos comentarlas. Y bueno, pasamos con nuestra tercer ponencia, que corresponde al ingeniero en biotecnología Daniel Domínguez, quien nos hablará sobre cómo construir una nueva bioeconomía en América Latina. Daniel es ingeniero biotecnólogo por el Instituto Politécnico Nacional, es cofundador y director ejecutivo de AlBiotech y coordinador de Partnership and Outreach en el proyecto de IGEM Design League, elegido entre los 100 líderes del mañana en biotecnología por Global Biotech Revolution, y finalmente es especialista en bioeconomía y biotecnología. Entonces el micrófono es todo tuyo, Dani. Hola, hola, muchas gracias, Gabriela. Un gusto estar aquí con ustedes celebrando el Día del y la Biotecnóloga. Estaba buscando cómo prender la luz. Estoy en un Airbnb en la ciudad de Monterrey. Pero qué gusto estar aquí con ustedes. Les voy a platicar un poquito sobre bioeconomía y les voy a hacer muchas preguntas. Entonces, voy a ir muy rápido. Pero me gustaría que... Ay, ¿me puedes pasar el co-host en la U, por favor? Me gustaría que me fueran respondiendo ahí en el chat lo que ustedes opinan. Listo. Muchas gracias. Lo que ustedes opinan sobre las cosas que les voy a ir preguntando. Entonces vamos a hacer esto más interactivo. Listo, entonces bueno, yo les voy a platicar sobre cómo construir o diseñar una nueva bioeconomía en América Latina. Y les voy a platicar un poquito sobre mi trabajo en AlBiotech y en IGEM Design League. Como bien les platicó Gabriela, yo soy ingeniero en biotecnología. Yo egresé del Politécnico Nacional hace ya algunos años. Y pues la verdad es que desde niño siempre quise ser algo relacionado con ciencia y particularmente con ciencias biológicas. Era lo que más me apasionaba. Y pues desde niño tuve claro que yo iba a ser científico. Y en el camino fui descubriendo qué tipo de científico iba a ser ya en mi vida profesional. Yo soñaba con ser investigador y con dedicarme a hacer cosas tan cool con las que hacen Álvaro y Anto, pero en el camino yo me di cuenta que yo no tenía las habilidades necesarias para ser investigador. Yo no tengo tolerancia, no tengo resiliencia. El otro día de broma les platicaba, pues yo
me divertía mucho, pero realmente yo era muy malo pipeteando, o sea, ningún experimento me salía, o sea, PCRs creo que me salió como 6 veces de 200 intentos. Entonces lo mío pues no estaba en el laboratorio de biología molecular, probé neurociencias, probé biología de plantas, probé ingeniería genética en bacterias, probé biología sintética, probé pues un montón de áreas, hice de 4 estancias y mi proyecto iGEM, y fue en iGEM cuando comparé la bitácora de mis compañeros que son geniales en el laboratorio y la mía, con notas por todos lados y lo que me venía a la mente, que pues yo no iba a ser científico de ese lado. Entonces, de ahí me dediqué a la ciencia porque es lo que más me apasiona. No recuerdo un solo día en el que no haya hablado de biotecnología en mi vida. Y de ahí encontré mi lugar más en la intersección entre la biotecnología y otras áreas. Particularmente empecé trabajando en biotecnología y política, hay un proyecto de investigación en la Cámara de Diputados de México. Luego entré a consultoría y empecé a hacer cosas de propiedad intelectual. Luego transferencia de tecnología y luego consultoría en gestión de la innovación. Luego me contrató una empresa para ser director de innovación y desarrollo. Ahí estuve un buen rato hasta que decidí ya poner todo mi esfuerzo en All Biotech, que es una organización no lucrativa que busca promover la biotecnología, el desarrollo de la biotecnología en América Latina y la adopción de la bioeconomía como un modelo para el desarrollo sostenible para la región, porque seguramente muchos de ustedes están pensando que el único panorama que tenemos nosotros como biotechs pues es irnos a estudiar y a investigar al extranjero. Y en cierto sentido y en ciertas áreas, pues puede que sea de verdad la última opción. Entonces es algo que queremos cambiar y que estamos trabajando con diversas iniciativas para lograr. Entonces, dicho esto, les voy a platicar sobre nuestra visión. Particularmente hoy les voy a hablar un poquito más sobre Design League que sobre el Biotech, pero pues las preguntas son válidas de las que se les ocurra. Entonces, bueno, aquí les estoy haciendo una pregunta y esta no es tan retórica, sino sí me gustaría ver sus respuestas en el chat. No se preocupen, ahí estamos guardando sus preguntas para la sesión. ¿Cuáles creen que son las habilidades más importantes para alguien que estudia ingeniería biotecnológica o licenciatura en biotecnología? Que también hay muchas variantes hoy en día. ¿Creen que sea el trabajo en el laboratorio? ¿Creen que sea el diseño de bioprocesos? ¿Creen que sea ingeniería genética, técnicas de biología molecular, conocimientos de bioquímica? Por aquí están diciendo, Josué dice capacidad de innovar, Mariana dice capacidad de análisis, totalmente de acuerdo. ¿Qué más se les ocurre? Capacidad de emprender, resolución de problemas, habilidades blandas y técnicas, informática, muy interesante, resolución de problemas, visión global, eso está también muy, muy interesante. Y en cuestión de habilidades técnicas, ¿cuáles se les ocurre? Visión a futuro, eso es bien, bien importante, Meral. Julieta, trabajar en equipo, bioinformática. ¿Y ustedes creen que estas habilidades las desarrollamos en las escuelas? Porque todo esto que dicen está genial. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. ¿Pero las escuelas nos enseñan eso? ¿O deberían de enseñarnos eso? Efectivamente un poco. Sistematización de procesos abstractos. Pero en general la respuesta es no. O sea, en la escuela nos formamos como técnicos. Y es afuera, en otras experiencias como las que nos platican Álvaro y Anto, donde verdaderamente formas todas estas habilidades. Más allá de lo técnico y de las experiencias técnicas, pues fueron viendo que en las historias que les contaron, además de la técnica, van aprendiendo otro tipo de cosas. Entonces, acá les voy a platicar de algunas ideas. Pero bueno, vamos directo a la técnica y ahí síganme comentando lo que se les ocurre porque les voy a volver a preguntar al final. ¿Qué es bioeconomía? Y perdón aquí el Spanglish, tengo una presentación que empecé haciendo en español, luego la traduje completamente y luego quise regresar al español, pero ya dije, ya no me va a dar tiempo. Pero bueno, ustedes entienden esto, si no tienen que aprender porque todos los papers del mundo están en inglés. Bioeconomía es un modelo que se deriva y que viene de la utilización y el aprovechamiento
de medios biológicos para la producción de bienes y servicios. Si se fijan, está muy relacionado con el concepto del librito de biotecnología, que es el uso de organismos, bla, 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 para la producción de bienes y servicios. Sí, pero aquí el foco está en que esto es un modelo económico. Esto se tiene que traducir en dinero, en empleos, en derrama económica, en todo esto. Entonces, es el impacto de la biotecnología en la economía. Y estamos hablando de un modelo que se basa en el aprovechamiento de los recursos biológicos. Y esto tienen que tener muy claro. La bioeconomía es un concepto que viene desde hace mucho, mucho tiempo. Y que piensen cuál fue el primer producto biotecnológico, les voy a dar un spoiler, que surgió en el mundo. Quién sabe si fue el pan, quién sabe si fue la cerveza, quién sabe si fue el vino, tal vez el pulque, que es una bebida acá en México. La cerveza. Probablemente, ¿no? Realmente no tenemos un registro de cuál fue primero, el yogurt. Todos estos productos que ustedes están pensando son producto de lo que nosotros llamamos bioeconomía 1.0. Y es la derivada de la biotecnología tradicional y del mero aprovechamiento de los recursos naturales. Estos son productos biotecnológicos claramente, ¿no? El yogur, que surge en Bulgaria, el vino y la cerveza, que surgen por ahí en algún lugar entre los fenicios, los sumerios, Mesopotamia, tiene varios posibles orígenes. Y pues son productos de la fermentación, láctica o alcohólica. Y unos, algunos un poquito más modernos como la penicilina, algunos antibióticos que llevamos utilizando durante ya muchísimos años. El pan, lo que quieran. Y además de todos estos productos, claramente hay otros que vienen derivados del simple uso directo de recursos naturales. Cualquier cosa que sea de madera, cualquier cosa que venga de la industria agrícola, eso incluye si su ropa es de algodón, vaya, cualquier cantidad de productos. Esta es bioeconomía 1.0. Prácticamente no metemos tecnología. Esto lo podían hacer sin ninguna clase de tecnología y mucho menos mejoramiento genético directo o racional, ¿no? O sea, usándolo sabiendo que es mejoramiento genético. Ahí me callas, porfa, Ana Laura, Gabriela, cuando se me acabe el tiempo. Porque me vaya a emocionar y les hable mucho. ¿Qué pasa en 1953? Tal vez se acuerdan que Rosalind Franklin toma esta famosa foto 53 o 51, perdón. Y la utilizan Francis Crick y el otro para dilucidar la estructura en doble hélice del ADN. Y este año marca un hito, entre el uso simplemente de los recursos biológicos y ahora una nueva revolución que viene de la biotecnología moderna. Ingeniería genética, el ADN recombinante, la revolución verde y algunos otros productos que ya son mucho más avanzados. Entonces, en la bioeconomía 2.0, la siguiente etapa tenemos el maíz transgénico, que tanto le gusta a nuestros gobernantes, los anticuerpos monoclonales, que han venido a revolucionar las terapias contra el cáncer y contra algunas enfermedades crónicas, la insulina recombinante, que es simplemente un ejemplo de un producto bioterapéutico, y en general la biomasa, ¿no? Viendo así ese lado también de la cuestión energética, de la cuestión forestal natural. Y todo esto es un proceso de cambio que empieza incluso antes de 1953, desde el experimento en el que descubren muy tarde en el tiempo, Avery, McLeod y McCarthy, que la información hereditaria se encuentra en el ADN, y toma 60 años hasta que en 2003 se publica la primera secuencia de este esfuerzo masivo para secuenciar el genoma humano. Y pues en el camino pasaron muchas cosas, no solamente lo de la doble hélice de Crick y Franklin, sino también el dogma central de la biología molecular que propuso el mismo Crick, el código genético en el que también estuvo involucrado Crick, las enzimas de restricción de Hamilton Smith, la tecnología del ADN recombinante de Paul Berg y su equipo de investigación, el desarrollo de la somatostatina recombinante que dio el origen a Genentech, la primera compañía de la biotecnología moderna, los anticuerpos monoclonales, que por cierto los desarrolló un argentino, César Milstein, en colaboración con Kohler y con algunos otros investigadores, por supuesto,
un montón. Y así podríamos seguir, ¿no? En 1980, el que da el origen a este día que estamos celebrando en esta semana, que es la decisión de la Corte Suprema de favorecer la patente de Ananda Chakrabarty de un microorganismo. ¡Ay, la caca! que puede degradar petróleo. También suena como una buena aplicación, no sé qué decís. Y así. Entonces, en estos 50 años vimos cómo el mundo fue cambiado por la biotecnología y esto causó una gran revolución. Pero esto solamente fue el inicio, porque se estima que en el futuro la bioeconomía nos va a llevar a transformar por completo la economía. Se calcula que el 60% de los bienes físicos que utilizamos en la humanidad en el mundo pueden ser producidos de una u otra forma con métodos biológicos y que este impacto puede terminar siendo de hasta 2 o 4 trillones de dólares en los siguientes 20 años. Entonces, creo que todos tenemos claro, y realmente no los tengo que convencer, por eso están estudiando esto, de que la biotecnología es una de las grandes áreas en las que la economía que van a fomentar el desarrollo económico en el futuro cercano. Pero les digo, este fue solamente el inicio. En el 2003 surge un concepto que se llama biología sintética. Y en paralelo a la biología sintética vienen nuevas tecnologías de ARN, como el que también más o menos por esas fechas surge, que hoy es la base para la vacuna de ARN mensajero de Moderna, de CureVac y de BioNTech. La edición de genomas más adelante y pues todas las derivadas del genoma humano, ¿no? La genómica, transcriptómica, proteómica y todo lo que termina en ómica. Y esta biología sintética pues es un poco lo que venimos diciendo que es el futuro. Desde que yo estudiaba, pues decíamos que la biología sintética era el futuro. Es una área interdisciplinaria que combina los conocimientos de la biología con los principios de ingeniería, sobre todo orientados hacia la programación, optimización y estandarización de los sistemas biológicos. Y esta es biología por diseño. Lo que estamos tratando de hacer es diseñar nuevos sistemas biológicos y rediseñar los que ya existen para producir algo en específico. Y dentro de esta surgió iGEM, que muchos de ustedes están bastante enterados de la competencia. Es una competencia estudiantil, han participado 50,000 estudiantes, cada año participan 5,000, 6,000 estudiantes de 300 universidades de todo el mundo. Bueno, es una gran experiencia, pero es muy caro. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a pensar hacia dónde es el futuro. Y si bien es cierto que hace poquito habría empezado esta bioeconomía 3.0 basada en la biología sintética, hoy en día estamos a las puertas de una nueva etapa, de un nuevo gran salto hacia una nueva tecnología que viene en la intersección de la biología sintética y las tecnologías digitales. ¿Qué es eso? O sea, todas las tecnologías de las que les platiqué ahorita muy brevemente, y inteligencia artificial, big data, nanotecnología, lo que decía Anto, internet de las cosas, modelado, simulación, automatización, todas las tecnologías digitales que ustedes quieran para desarrollar lo que conocemos como bioeconomía 4.0. Y un ejemplo es este de acá. Cómo desarrollaron la vacuna. No tengo que explicarles a ustedes cómo funciona. De hecho, ustedes tendrían que explicarme a mí y a sus abuelitas cómo funciona. El caso es cómo se desarrolló tan rápido. Todos hemos escuchado, en todos los periódicos, todos los días sale una nota de la vacuna se desarrolló en tiempo récord. El tiempo anterior más rápido de desarrollo de una vacuna era de 4 años. Pues de que se publique el genoma del virus, del SARS-CoV-2, y se tiene el primer lote para las evaluaciones preclínicas, tardaron 42 días. Se hizo rapidísimo gracias al uso de herramientas de biología computacional. Se metió en un sistema que se llama Drug Design Studio, que tiene Moderna Therapeutics, y que tomó el genoma y analizó de manera automatizada, con tecnología propietaria, las secuencias para determinar cuáles eran las secuencias de ARN que más probablemente iban a causar inmunogenicidad y por ende eran las mejores candidatas para fabricar una vacuna. Se enfocaron en el paso de diseño y de ahí construyeron, evaluaron y aprendieron. Y actualmente están iterando esta primera versión de la vacuna
para adaptarla a las nuevas variantes que han ido surgiendo. Pues ya saben del terror que nos están causando. Entonces, esto ya no es el futuro, suena a ciencia ficción, pero es algo que ya está sucediendo y que ya tenemos aplicaciones muy puntuales. ¿Quién habla? Entonces yo les pregunto, ¿es posible hacer todo esto fuera del laboratorio? Como yo les decía, pues yo no voy a volver a entrar al laboratorio nunca más, pero yo podría hacer biología sintética. En IQM Design, que es la liga que estamos proponiendo, creemos que no es necesario, al menos no en un principio, sino que tenemos que enfocarnos primero en la fase de diseño y utilizar todas estas herramientas de manera racional para optimizar los sistemas que desarrollamos. Así que los estamos invitando a unirse a esta competencia para que sea su primera aproximación y su primer paso en biología sintética. Los invito a un webinar que vamos a tener. Y bueno, si les interesa, ahí échenme un correo, un mensaje por Instagram. Tienen hasta el 7 de julio para registrarse. Y entonces, ya para ir cerrando, les pregunto, después de esto que les acabo de decir, considerando que en el 2030 tal vez estemos ante una nueva bioeconomía por completo, ¿cuáles creen que sean las habilidades más importantes que tienen que aprender? Y ya dijeron muchas de las más importantes, pero ahí váyanme poniendo en el chat. ¿Qué consideran ustedes que tendrían que ir aprendiendo ahorita? Ustedes, sobre todo todos los que todavía están estudiando y que tristemente llevan un año estudiando en Zoom, ¿qué habilidades necesitan desarrollar para construir esta nueva bioeconomía? Y sobre todo construirla para América Latina. Entonces aquí dicen, uso de herramientas tecnológicas, computacionales, de informática, idiomas, tienen que aprender idiomas, técnicas de biología molecular, conocimientos de genética, informática. En general yo les diría, aparte de lo que dejan, porque, o sea, sí, las habilidades blandas esas siempre las van a necesitar. Trabajo en equipo, resiliencia, resolución de problemas, capacidad de análisis. Estas son 5 habilidades que yo les recomendaría que fueran aprendiendo y no necesariamente que dominen, porque es muy fácil decir como sentirme gurú y decirles tienen que aprender a programar y hacer programas de inteligencia artificial. No, alguien más los va a hacer por nosotros. Nosotros somos los biólogos, los biotecnólogos. Tenemos que aprender a utilizar esas herramientas que los programadores hacen muy amablemente para nosotros y para potenciar el desarrollo de la biotecnología. Entonces, aquí tomen nota de estas habilidades para que las vayan aprendiendo. Y les tengo otra pregunta. Después de lo que les acabo de decir, ¿ustedes creen que en Latinoamérica estamos listos para participar de toda esta biorevolución? Sí, no, tal vez. Por aquí muy buenas aportaciones de María. Habilidad crítica, optimizar, acortar pasos, efectivamente. Acortar pasos, pero de manera racional y siempre basados en evidencia. Nunca puedes acortar, nunca deberías de cruzar las esquinas solamente por hacerlo más rápido. Que es lo que no se hizo. Y hay mucho ojo cuando les pregunten sus tíos que se hizo muy rápida y no se probó muy bien la vacuna. No, sí se probó. Y sí se hicieron todos los pasos, nada más que se hicieron rápido por todo esto que les estoy contando. Entonces, ¿estamos listos? ¿Cuántas veces han escuchado esta frase? O ustedes mismos la han usado. Seguramente, estoy seguro, les apuesto lo que quieran a que han utilizado esta frase en alguno de sus proyectos de escuela. Latinoamérica, México, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, el país que quieran. Tiene una gran diversidad o una gran diversidad biológica, cultural, gastronómica, lo que quieran. Pues sí, y efectivamente, y Hugo Chavarría de Lica, que es un gran asesor de nosotros en el Biotech, siempre habla de que cuando se trata de bioeconomía nosotros somos los locales y tendríamos que ser una potencia, pero no lo somos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener muy claro esto. Ya llevamos mucho tiempo discutiendo que si transgénicos sí, que si transgénicos no, que la edición génica, que no podemos, que la infraestructura, que el equipamiento. Sí, y es muy triste y es frustrante. Pero tenemos que ver hacia el futuro. La bioeconomía 4.0 y en general la bioeconomía va a ser el modelo dominante en la economía del futuro. Y estamos en condiciones ideales para que en este momento nos pongamos las pilas y veamos hacia el futuro. Y
Sobre esto les digo, no esperemos a que los gobiernos vengan a solucionarnos nuestros problemas, porque ya nos han demostrado todos los gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, verdes, naranjas, azules, rojos, guindas, morados, todos ya nos demostraron que no lo van a hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es crear emprendimientos y ustedes crear estas nuevas tecnologías, crear empresas, ir por inversión, sí, a Estados Unidos, a Europa, a Suiza, a Alemania, a Canadá, a Brasil si quieren, y atraer inversión, crecer la compañía y regresar a sus fronteras para generar los empleos del futuro. Y los empleos del futuro pues van a ser en estos campos que les mencioné. Y bueno, la biología sintética va a seguir transformando industrias con o sin nosotros. La convergencia de las ciencias biológicas con las tecnologías digitales va a ser el gran motor. La innovación va a suceder en estas intersecciones. Y bueno, también tenemos que ponernos las pilas porque dentro de poco, pues a lo mejor esas, bueno, poco, mucho, no sé, la industria textil desaparece por completo, tal cual la conocemos y se reinventa hacia una industria basada en los biotextiles, en los biomateriales. Puede ser. Y bueno, tener muy claro como región que sin biotecnología no hay futuro. Y les digo una frase de Nicolás Negroponte, una de las personas más visionarias. Es un término que habría que discutir mucho, visionario. Pero lo es, ¿no? Es el fundador del MIT Media Lab y la revista Wired. La siguiente gran revolución hay que buscarla en la biotecnología. Feliz día, y muchas gracias. Aquí tienen mis datos para que me manden comentarios, memes, chistes, anécdotas. Si quieren participar en iGEM Design Week, daniel@igem.org. Si les interesa información sobre Allbiotech, daniel@allbiotech.org. No sé si me fui muy rápido o si hice bien los tiempos. Gracias a todos por sus comentarios. Ahí les voy a estar respondiendo. Pues muchas gracias, Daniel, por tu participación. Sin duda creo que es un tema en el que tenemos que reflexionar. Y bueno, no duden en seguir haciendo sus preguntas en el chat, que se responderán al final. Entonces, tenemos ahora nuestra última ponencia del día y está con nosotras y nosotros la estudiante de maestría Giselle Cruz, quien nos hablará de aplicaciones biotecnológicas de las bacterias. Ella es ingeniera en biotecnología con especialidad en biología molecular, egresada del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. Con experiencia en el área de microbiología durante sus estudios de pregrado, participó en un grupo de investigación con un proyecto de bioremediación. Al finalizar sus estudios de pregrado, fue aceptada e ingresó al programa de maestría en ciencias con especialidad en biotecnología por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente se encuentra a la mitad de este posgrado desarrollando un proyecto enfocado a la modificación genética de una bacteria para la producción de un edulcorante, además de pertenecer al programa Teaching Assistant dentro de la misma institución. Muchas gracias, Giselle, por estar aquí. Te dejamos el micrófono. Gracias. Bueno, les voy a compartir mi presentación. Listo. Bueno, yo les voy a hablar un poquito más acerca de las aplicaciones biotecnológicas de las bacterias. Voy a estar enfocada en dos proyectos en los que pude participar. Entonces, bueno, primero me presento. Como ya dijeron, pues soy ingeniera en biotecnología y tengo la especialidad de biología molecular. Actualmente pues estoy estudiando la maestría, voy en mi primer año y pues estoy desarrollando un proyecto, además de pertenecer al programa Teaching Assistant, que este programa sobre todo pues te ayuda mucho si tienes interés en la parte de docencia. Es un programa que se desarrolla dentro de la misma institución y pues tienes la oportunidad de trabajar con un profesor ayudándole en sus proyectos y en las materias también. Y bueno, mi experiencia con la investigación comenzó pues básicamente como pues algo entre amigos, ¿no? Y desarrollamos un grupo de investigación porque teníamos pues justo la curiosidad de participar en proyectos, en congresos,
Y entre amigos, pues comenzamos a buscar ideas, a buscar dónde podíamos participar. Justo también considerábamos iGEM, pero pues sí es algo caro y pues realmente no teníamos el tiempo para desarrollar ese proyecto. Entonces nos fuimos por otra opción, una opción mucho más pues accesible, que es un congreso de biotecnología, de biología sintética también, que se dio en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Entonces, bueno, desarrollamos este equipo en 2016 y nuestra idea principal fue atacar un problema de contaminación en nuestra ciudad. Yo vivo en la ciudad de Puebla, entonces por aquí pasa un río, entre el estado de Puebla y Tlaxcala, pasa un río que se llama Atoyac, y es un río muy importante porque justo atraviesa los puntos de la ciudad como más habitados, ¿no? Y pues lamentablemente es un río que está sumamente contaminado, no solo por desechos de la industria, sino también por desechos pues del drenaje y de otras empresas que, pues, como podemos ver aquí, se riegan ahí los colorantes, sobre todo de la industria textil, y pues vemos aquí el río de colores morados, azules, rojos, y pues bueno, es un mar de contaminantes lo que hay aquí. En un inicio, pues, nuestro proyecto iba enfocado más o menos a lo que Álvaro desarrolló. Nosotros queríamos identificar bacterias que sobrevivieran a estas condiciones de contaminantes tan altos y pues ver qué mecanismos estaban utilizando para sobrevivir. Sin embargo, pues nosotros no teníamos en ese momento un gran apoyo y pues no podíamos secuenciar el genoma de estas bacterias, y pues fuimos adaptando lo que teníamos junto con el apoyo que íbamos recibiendo para desarrollar un proyecto. Entonces, les voy a platicar un poquito de cómo fue que lo hicimos. Primero, recogimos muestras del río, fuimos a ubicaciones donde se reportaban que los contaminantes eran mucho más altos. En esta zona pues hay metales pesados, entonces decidimos recolectar muestras de agua. Estas muestras de agua pues las diluimos y posteriormente hicimos una siembra para aislar las bacterias, ¿no? que estuvieran aquí presentes. De este aislado también decidimos pues volver a aislar, es decir, pues sabemos que cuando tú siembras una muestra, ya sea de suelo o de agua, que está sumamente contaminada, pues te van a crecer muchos microorganismos, ¿no? Entonces, pues realizamos otro aislado y a partir de este crecimiento fue que ya seleccionamos algunas colonias. Esto es en medio sólido, ¿no? Entonces, a partir de estas colonias, sembramos en medio líquido con metales pesados como zinc, plomo, cobre y hierro. Y fue de esta manera que determinamos que había algunas bacterias que resistían a concentraciones altas de estos metales, ¿no? Al principio, pues, en toda esta metodología realmente la íbamos haciendo entre nosotros, de papers que íbamos revisando, y pues la verdad no teníamos como una metodología muy bien establecida, pero pues íbamos teniendo varios resultados. Obviamente que posteriormente pedimos ayuda y asesoría a otros profesores, y fue aquí donde una profesora, la doctora Diana Cárdenas, que también es profesora del Tecnológico de Monterrey, pues nos ayudó a establecer mejor el proyecto. En esta parte, pues ya pudimos hacer la evaluación de la resistencia de metales pesados y también hicimos la determinación del MIC. El MIC es la concentración mínima inhibitoria, es decir, la concentración más alta a la que las bacterias podían sobrevivir a estos metales pesados. Esa técnica la hicimos con sensidiscos, que pues es básicamente poner un pedacito de papel con el contaminante y ver qué tan cerca de ese contaminante crece la bacteria, o sea, qué tan largo o qué tan grande es el diámetro de crecimiento de la bacteria. Y bueno, a partir de esto, pues obtuvimos muy buenos resultados porque resulta que nuestra bacteria crecía muy bien en concentraciones altas de cromo. Es por ello que decidimos seguir trabajando con las bacterias que tenían alta resistencia a cromo, y bueno, identificamos tres principales, que es la 4. Nosotros le pusimos cromo 4.2, cromo 2.23 y cromo 2.15. Esta identificación de bacterias y la hicimos primero por métodos de microbiología tradicional, como son pues en agar, pruebas bioquímicas en agar o en otros reactivos. También hicimos tinción gram para identificar más o menos si era una gram positiva, una gram negativa.
Y bueno, finalmente utilizamos técnicas de biología molecular para su identificación. En esta parte, pues, mandamos a secuenciar la región 16S, que es como la huella digital de las bacterias, por así decirlo. Es con lo que tú puedes identificar una bacteria de manera más fácil. Sin embargo, pues también es necesario hacer la secuenciación genómica algunas veces. Y bueno, en esta parte fue donde se empezó a determinar los mecanismos de reducción y tolerancia al cromo, es decir, qué estaba pasando en realidad con la bacteria. Era resistente, pero ¿bajo qué mecanismo? ¿Lo estaba absorbiendo? ¿Lo estaba transformando? ¿Era una conversión enzimática? Entonces, pues esta parte, digamos que los integrantes iban desertando un poco del proyecto hasta que pues dos de los integrantes decidieron quedarse con el proyecto y continuarlo en la maestría, y pues ahora están haciendo su defensa de tesis acerca de este proyecto. Y bueno, aquí les comparto un poco de que pudimos participar en algunos congresos, por ejemplo, en el Congreso de Biotecnología y Bioingeniería del Sureste, y también pues pudimos hacer una publicación respecto a nuestra investigación. Bueno, principalmente al final de mi carrera, en los últimos semestres, pues yo estuve participando más en el proyecto, en la parte de la reducción de cromo, es decir, pues determinar si verdaderamente había una reducción. Entonces, esto lo hicimos a través de un método con DPC, que es un reactivo que interacciona con el cromo, y al interaccionar toma una coloración como entre púrpura y morada, y pues esto se puede leer a través de un espectrofotómetro. Pues realizábamos el protocolo, agregábamos los reactivos, esperábamos 5 minutos para visualizar el cambio de color y lo medíamos a 540 nanómetros. Así fue como pudimos determinar que pues realmente había una reducción, y probamos diferentes concentraciones de cromo de 0 a 120, y nos dimos cuenta de que en concentraciones iguales o menores a 30 partes por millón, la bacteria reducía completamente el cromo en 24 horas, ¿no? Entonces este resultado nos indica de la viabilidad de la bacteria como un sistema de remediación para los cuerpos de agua, ¿no? Y bueno, lamentablemente hasta aquí fue donde pude llegar en el proyecto, porque pues vino la pandemia y ya no se pudieron seguir realizando experimentos en el laboratorio, y posteriormente pues me gradué de la carrera y entré al posgrado, en donde empecé a trabajar con otro proyecto que a continuación les voy a presentar. Bueno, ahora mi proyecto de tesis está enfocado sobre la expresión de una enzima que en la superficie de una bacteria, que es Corynebacterium glutamicum, para la bioconversión de galactosa a beta-galactosa. Y bueno, todo esto suena como muy extraño, ¿no? Les voy a explicar un poquito qué es la beta-galactosa. Es un edulcorante, es decir, es un azúcar raro, así como los polialcoholes. Son estos que se añaden a productos, por ejemplo, dietéticos, como el yogur, los cereales, el helado. La goma de mascar también es baja en azúcar. Entonces, este edulcorante tiene la propiedad de que es un isómero de fructosa, o sea, tiene una forma muy similar a la fructosa, y es 90% más dulce que la sacarosa. Por lo tanto, pues se necesita menos cantidad pues, para endulzar los alimentos. Además de esto, se ha definido que tiene propiedades antidiabéticas. Incluso hay papers muy recientes en los que se ha tratado a personas con diabetes, dándoles pues, dosis de tagatosa para que puedan disminuir sus niveles de azúcar en la sangre. Además de esto, recientemente fue clasificado como GRAS, o un compuesto que es seguro y que se puede utilizar. Esto fue por la FDA. Y bueno, como otra curiosidad de esta molécula es que solamente el 20% de la tagatosa que se ingiere es completamente metabolizada. Por lo tanto, pues puede utilizarse como edulcorante en productos. Sin embargo, pues sí está buena porque no la utilizamos todos, ¿no? Hay algunos problemas en su producción porque existen 4 principales. Sin embargo, cada uno tiene como que sus limitantes, ¿no? El primero es la bioconversión de D-cicosa, es decir, usar D-cicosa como el sustrato
para que otra enzima lo convierta en beta-galactosa. Sin embargo, no está bien caracterizada la enzima que hace esta conversión y pues no se puede utilizar porque pues no va a haber buenos resultados, ¿no? Si no sabes cómo trabaja la enzima, pues cómo puedes optimizar su trabajo. La otra es la isomerización química, y esta es una técnica de alto costo y que además deja residuos químicos. Entonces, pues eso no va a facilitar la separación de la tagatosa. Por otra parte, está la oxidación de D-galactitol, y el D-galactitol es un sustrato que, además de ser costoso, hay una escasez de este, entonces pues tampoco es una opción muy viable para su uso. Y finalmente está la isomerización enzimática. Y bueno, esto es como de las opciones más viables y de las que se ha estudiado más, porque hay muchas enzimas que pueden llevar a cabo esta conversión. Y pues bueno, estas enzimas pueden ser utilizadas en la industria. Así que para mi proyecto lo que decidí fue trabajar con la enzima, con la enzima arabinosa isomerasa, y pero no expresarla en su organismo nativo. Su organismo nativo normalmente son lactobacilos, ¿no? Que pues fermentan lactosa. Sin embargo, los lactobacilos, bueno, a mí se me ocurrió más bien expresar esta enzima en la superficie para que la conversión fuera mucho más rápida y también para que la separación fuera rápida. Sin embargo, los lactobacilos no cuentan con ese mecanismo de expresión de enzimas en la superficie, entonces pues se me ocurrió utilizar otra bacteria. Para esto, lo que tuve que hacer, el primer paso, pues es la optimización de codones del gen de mi enzima. Esto es básicamente como traducir, es decir, que el gen está, digamos, el lactobacilo habla en alemán y tú se lo quieres traducir al español para tu bacteria, ¿no? Entonces, se trata de eso, de traducir y de hacer que tu bacteria pueda leer ese gen y pueda codificar la proteína correctamente. Esta fue la primera parte del proyecto. Y después realizar la construcción del plásmido, dónde va a estar el plásmido, dónde va a estar el gen, con qué enzima se va a cortar y bueno, con qué proteínas va a estar acoplado para que se pueda expresar correctamente en la membrana. Actualmente voy en este paso, es decir, mandamos a sintetizar el gen acoplado a la proteína en un plásmido y pues estamos en espera de que lo regresen. Y el siguiente paso de este experimento pues sería hacer la transformación celular por una técnica de calciocompetencia. Lo que haces aquí básicamente es someter a tu bacteria a un poquito de estrés, a un choque térmico, ponerle una solución para que entonces la membrana se vaya abriendo y tú puedas insertar el plásmido y entonces tu bacteria lo incorpore y pueda producir esa proteína que tú quieres. Entonces, posterior a la transformación celular, sería evaluar que efectivamente se esté expresando. Aquí podemos ver, esta sería la enzima, esta sería la proteína, la café, y la amarilla sería la enzima. Entonces, evaluar que sí se esté expresando en la superficie y pues que funcione también, ¿no? En este paso, en la conversión enzimática, pues ahí evaluaríamos dándole el sustrato, que en este caso es de galactosa, le daríamos el sustrato para ver si existe una conversión, y en dado caso de que sí haya una conversión, pues entonces evaluar diferentes sustratos, porque se pueden utilizar residuos de la industria láctea, y también determinar cuáles son las condiciones óptimas bajo las que se va a realizar esta bioconversión, ya sea temperatura, pH, tal vez algunos cofactores. Entonces pues ese sería el siguiente paso. Y finalmente pues hacer la cuantificación de tagatosa, es decir, qué porcentaje de mi galactosa la convirtió en tagatosa. Pues bueno, ese es a grandes rasgos mi proyecto en el que estoy trabajando ahora, y pues bueno, ya les compartiré los resultados positivos o negativos que se puedan obtener. Bueno, finalmente me gustaría felicitar a todos porque pues no es fácil hacer una carrera en la ciencia, sobre todo en estos tiempos, y pues recordarles esta frase que alguna vez dijo Jane Goodall, que tú decides qué diferencia quieres hacer en el mundo que quieres dejar. Y pues todas estas pláticas que escuchamos ahora tal vez en un principio no nos puedan sonar como tan aplicables, pero realmente estamos haciendo una diferencia en el mundo, y pues felicitarlos
por escoger esta carrera. Muchas gracias. Muchas gracias, Giselle, por tu plática. Y bueno, ahora Lu va a llevar las preguntas de las 4 pláticas. Entonces todavía están a tiempo de hacerla si tienen alguna. Igual si no quieren hacerla por el chat, pueden levantar la mano y directamente a los ponentes. Hola, pues muchísimas gracias a todos los ponentes. Hoy sin duda hemos aprendido muchísimo sobre lo que más amamos, que es la biotecnología. Entonces vamos a empezar con las preguntas que nos hicieron por el chat y vamos a empezar con nuestro primer ponente, que es el doctor Álvaro. Mayra Girón pregunta, respecto a la charla de Hunting Micromonsters, ¿hay alguna consideración que nos recomiende tomar en cuenta en caso de desear realizar un proyecto similar? ¿Hay algo que nos pueda recomendar para obtener el apoyo para realizarlo? Sí, mira, Mayra, bueno, y a todos, hay muchas cosas que les podría recomendar, pues eso fue el resultado de 2 años de aplicaciones fracasadas, pero quiero recomendarles 2 cosas. Primero, todo lo que se tiene que ver con ciencia viene con base en el fracaso, ¿no? Suena medio feo, pero aplicas a fondos y vas a aplicar 1, 2, 5, 10, 15, 20 y pues 1 o 2 pegarán, ¿no? Entonces no se limiten. Y la aplicación, si quieren estudiar una maestría o un doctorado, puede que sea lo mismo. Si quieren hacer un negocio, una startup de biotecnología, Daniel les podría decir, pues muchas no salen a la primera y podrá ser la quinta, sexta opción. Entonces hay que no tener miedo al rechazo, ¿no? Y la segunda que me gustaría recomendarles es que cuenten una historia, ¿sí? Ustedes van a ir a pedir fondos, van a ir a aplicar a una fundación, van a ir a la universidad, pero tienen que contar una historia, ¿no? Nosotros, pues, y una historia atractiva, ¿sí? No es, voy a hacer esto y esto, no, a ver, voy a hacer esto porque, bueno, nosotros pues le metimos el componente de viajar, de hacer la expedición, de grabar el documental, de la cuestión de las leyendas del monstruo del lago Ness y todo eso, y tienen que contar una historia, y lo mismo cuando escribes un artículo científico, tu artículo tiene que contar una historia atractiva y todo eso. Y es parte de venderte, ¿no? Y no solamente en la ciencia, sino en los negocios, pues tienes que a la hora de vender algo, tienes que vender una historia dentro de lo que haces y saber cómo venderte, ¿no? A veces uno dice, es que a mí no me gustan las ventas, yo me metí al laboratorio. Pues lamento decirte que te vas a tener que aprender a vender tú como persona. Si vas a entrevistarte para un trabajo, te vas a vender tú como científico. Si quieres trabajar fondos, te tienes que vender tu proyecto. Y dentro de esto, pues hay que hacer una historia atractiva. Entonces yo creo que ahorita, pues digo, dentro de todas las cosas que pudiera recomendar, que pudiera durar aquí horas, creo que son los más importantes. Ok, muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que dice, ¿se podría hacer este proyecto replicable y qué tecnologías nuevas sería recomendable aprender? Sí, de hecho, pues son de las cosas que hemos tenido desde hace 2 años, de tratar de replicarlo. Hicimos un pequeño manual de cómo se hace para ver si se puede replicar y no lo hemos hecho. ¿Por qué? Pues básicamente yo estaba terminando, de hecho yo me fui 2 semanas después de defender el doctorado y Samuel y Efraín estaban en el último año de su doctorado y te empieza a llevar, por ejemplo, ahorita Samuel tiene una startup en Edimburgo, Efraín está terminando un postdoc de biología sintética y todo eso. Sí podría ser replicable. ¿Qué tecnologías necesitas? Pues cuestiones como lo hicimos nosotros, pues cuestiones de secuenciación y extracción de ADN, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el MinION y Oxford Nanopore cada vez son más accesibles, costaba $1,000 el aparatito y se pueden sacar fondos de diferentes lados. Hay empresas interesadas en este tipo de proyectos. Thermo nos mandó el Qubit, que en su momento era el único que existía en Edimburgo, el que teníamos para Hunting Micromonsters. Y entonces, pues yo les recomendaría eso, que pues es mucho habilidades, pues cuestiones de secuenciación y habilidades de genómica. Ya hablaron de programación y todo eso. Afortunadamente ya no es tan necesario, se necesitan cuestiones básicas, pero sí sería interesante, inclusive se ha surgido la idea de hacerlo como concurso, poner 5 o 6 equipos en diferentes partes del mundo y que hagan un documental y cosas así, pero no hemos llegado a hacerlo. Sí, es que a veces es un poco complicado.
Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿le gustaría retomar este proyecto en un futuro o realizar uno similar en otra zona geográfica? Sí, nos encantaría. Hemos hablado de hacerlo aquí en México. Los tres somos mexicanos, uno de Jalisco, uno de Guanajuato y otro de Estado de México. Inclusive se habló de ir al Amazonas. Cada vez es más difícil porque digo, pues yo tengo que dar clases, otros tienen que hacer investigación. Ya estamos en diferentes partes del mundo. Pero ahorita, pues platicando con algunos de mis alumnos, inclusive con Ana Laura y Gabriela, que muy amablemente me invitaron, de ver si aquí en México se puede hacer con algunos estudiantes, buscar fondos de la universidad. Se puede hacer de manera accesible. Si involucras en las universidades a estudiantes de comunicación, a estudiantes de diferentes áreas, para pues generar todo esto. Si nos gustaría, es algo que todavía tenemos ahí en el bucket list, pero pues regresamos a lo mismo, a veces los tiempos y las realidades son otros. Y por eso seguimos pagando, por ejemplo, ahorita les acabo de compartir la liga, seguimos pagando eso para tenerlo ahí, para poderlo replicar, y si a alguien le interesa, pues les podemos pagar la guía y hasta les podemos decir, ¿sabes qué? Pues les podemos dar algo de coacheo, si a alguien le gustaría hacer algo similar. Muchísimas gracias por sus respuestas. Estas fueron todas para usted, doctor. Y bueno, vamos a continuar las preguntas para el siguiente ponente, que fue Anto. Y bueno, la primera pregunta la hizo Cande Gutiérrez y pregunta, ¿tuviste que aprender ruso e italiano para estudiar o trabajar en los respectivos países? Gracias por la pregunta. Pues no, en realidad no. La universidad donde yo realicé mis estudios de maestría es en colaboración con el Instituto de Massachusetts, el MIT. Entonces el idioma oficial es inglés. Igual aquí en el instituto donde estoy en Italia, todo es en inglés. Pero obviamente pues por cuenta propia sí comencé a estudiar los idiomas. Pues obviamente estar en un país diferente, una cultura diferente, no, y no lo hablas, pues te complica un poco. Entonces, que fuera una obligación, no, pero sí una necesidad bonita. Sí, y es todo un reto aprender idiomas o estar en un lugar en donde no hablan tu idioma nativo. Bueno, la siguiente pregunta la hizo Stephanie Villarreal y pregunta, Anto, ¿la terapia de hipertermia magnética lo han probado in vitro y en el campo clínico? Sí, si se recuerdan en la presentación les puse como propiedades específicas y les mencioné una concentración que da la FDA. Ya hay estudios de citotoxicidad de ciertos materiales que no puedes rebasar cierta concentración ni cierto campo magnético. Entonces, lo que nosotros debemos estudiar, pues es ahora sí la propiedad tal cual del nanomaterial, esa capacidad de cambiar el campo electromagnético a calor. Entonces, sí, ya hay estudios. En nuestro caso, no lo pudimos concluir porque fue cuando comenzó pues también la pandemia, pero sí, sí existen ya estudios ex situ e in vitro, perdón. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Michelle Useche y nos pregunta, ¿qué te hizo orientarte por la nanotecnología? ¿Recomiendas esta área? Ay, claro que sí, la recomiendo. No lo sé, las enfermedades son algo que han estado y van a estar toda la vida. Y créanme que desde que yo era muy chica tenía como cierta fascinación por estos temas de cáncer y de estas enfermedades. Entonces, cuando yo conozco la biotecnología, cuando conozco la bioingeniería y me di cuenta que yo podía ser parte de la síntesis, pero también podía ser parte de la aplicación, fue como maravilloso. Entonces, decido estudiar en esta rama porque es un proceso escalable y que al mismo tiempo tiene un impacto social. Entonces, fue por eso. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Fátima Parada y dice, ¿cuáles consideras fueron los obstáculos más grandes que enfrentaste al estudiar en el extranjero? Fátima Parada es una de mis co-creadoras del blog de Esfericiencia. Hola, Fati, denle like a Esfericiencia. Uno de los obstáculos más fuertes, pues sí fue el idioma. Generalmente cuando cuento como las historias de en Rusia o en Japón,
el idioma completamente, porque, por ejemplo, aquí el italiano o el inglés, ustedes dicen, ah, pues más o menos se parece al español, pero pues el italiano, el ruso y el japonés son signos, son alfabetos completamente diferentes. Y en Rusia en específico, algo que me costó mucho fue adaptarme a las personas, porque sí es cierto, bien sabido, que los rusos son no tan cariñosos como los latinos. Entonces, ese calor latino, ese amor, me hizo mucha falta al inicio. Ya después conocí otros latinos y pues todo se dio bello y hermoso. Ay, pues qué bueno. La siguiente pregunta de Brenda Costa. ¿Cómo podemos seguir la rama que tú aplicas y desde dónde inicia tu carrera? Pues todo fue por azar de la vida. Siempre he dicho que todo pasa por una razón. Cuando yo empiezo a estudiar, bueno, a investigar para hacer mi tesis, pasé por 2 proyectos primero y el tercero fue el que con el que me titulé, que fue ya nanotecnología. Fue una casualidad que llegó un compañero y me dijo, oye, el maestro fulano está buscando alumno, ¿cómo ves? Y yo, pues vamos a ver. Y me enamoré del área. Entonces, cuando ingreso a la maestría, veo que hay laboratorio de nanomateriales y también pedí, digo, es que yo quiero trabajar con la síntesis, pero quiero involucrarme en la parte de la biotecnología. Y me dijeron, bueno, como tal, tú no puedes hacer los estudios en las células, pero sí puedes apoyar. Y yo dije, perfecto. Entonces, no se queden callados, si a ustedes intenten, toquen puertas y créanme que hay muchísimos profesores con tantas oportunidades que solo están esperando por ustedes. O sea, obviamente, como lo dijeron, van a haber personas que les digan que no o quienes nunca les contesten, pero también hay quienes te van a contestar, te van a apoyar y así como el profesor Juan Carlos, que es de mi asesor, poco a poco fuimos pues creciendo el proyecto, ahorita el que tiene la empresa y seguimos en colaboración. Entonces, toquen puertas y van a encontrar a la gente indicada para lo que quieren hacer. Pues Santo, agradecemos tu participación y muchísimas gracias por tu ponencia. Y ahora sí vamos a pasar a las preguntas que le hicieron a Daniel. Mayra Girón pregunta, ¿qué fue lo que te orilló a la divulgación científica? Pues esa es una muy buena pregunta, gracias Mayra. Fueron varias cosas, pero principalmente la necesidad que tenía de que más gente entendiera de qué estábamos hablando, ¿no? Me imagino que a ustedes, todos ustedes les ha pasado que les preguntan, ¿qué estudian? ¿Biotecnología? ¿Bio qué? Y pues es mucha gente que no sabe, ¿no? Y eso en el mejor de los casos, que simplemente no saben. Pero pues también hay casos en los que están muy en contra de la tecnología porque tienen una preconcepción que viene de la desinformación. Y hay que entender todo eso y por qué surge esta desinformación, qué estamos haciendo mal y qué podríamos hacer mejor. Con transgénicos, con vacunas, con edición de genomas, con clonación, con el tema que ustedes quieran. Entonces, pues basados en eso, yo quería que en algún momento dejáramos de decir, es que este es un tema polémico cuando hablamos de transgénicos. No tendría por qué ser polémico. Es un problema de comunicación. Entonces, ahí fue cuando me empecé a acercar. Yo la verdad es que hago comunicación y divulgación de la ciencia desde un punto de vista aficionado y poco a poco he ido aprendiendo. He ido tomando cursos, aprendiendo sobre todo directamente de varios amigos a los que sí consideraría profesionales de la comunicación de la ciencia. Y pues aquí fueron esas las razones, pues también porque me encanta hablar del tema, ¿no? Y solamente les haría la invitación a que si a ustedes les gusta este tema, es una salida profesional. O sea, pueden de verdad dedicarse a esto, vivir de esto, como escritores, como ilustradoras, como tener su programa de radio. O sea, se pueden profesionalizar, estudiar específicamente para esto. Y si les gusta, adelante. Necesitamos muchas más comunicadoras de la ciencia allá afuera.
Sí, tienes muchísima razón. Todavía falta explorar mucho el área de la divulgación, por lo mismo de la desinformación. Y bueno, la siguiente pregunta dice, Dani, ¿cómo aconsejas hablar con políticos y tomadores de decisión? Es una grandísima pregunta. Y mi primer consejo también viene de mi experiencia en comunicación de la ciencia. Siempre decimos, y es muy común, y lo he escuchado muchas veces, no todos, no todas, por supuesto, pero sí mucha gente tiene esta preconcepción de que los políticos no saben nada de ciencia, y que no entienden biotecnología, y que no entienden ni química, ni física, ni nada. Muchas veces es cierto, pero ese no es el punto. ¿Cuántos de ustedes podrían definir exactamente y con la definición del libro en la mano qué es una política pública? ¿Cómo se formula? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se diseña? Simplemente son diferentes áreas de profesionales. Sí, hay muchos políticos, seguramente algunos de ustedes pensaron que tampoco sabrían cómo definir qué es una política pública, pero esa es otra cosa. Lo que quiero decir es que hay un gap, hay una brecha entre lo que nosotros sabemos como científicos y lo que nosotros sabemos y lo que los políticos saben. Una brecha de entendimiento. Entonces hay que partir para poder entablar estos y hacer estos canales de comunicación de ciencia política. Hay que partir de este entendido y nunca creernos intelectualmente superiores, y esto aplica para cuando hables con cualquier persona que no sea de tu área científica. No eres intelectualmente superior. No importa que te sepas el ciclo de Krebs de memoria, no eres intelectualmente superior. Simplemente tienes ese conocimiento, las otras personas no. Tu responsabilidad es compartir ese conocimiento y comunicarlo de buena manera. Ahora, sobre eso, pues nunca le hables, y ese es igual el consejo de comunicación de la ciencia, nunca le hables a la gente como si fueran tontos. No es que sean tontos, es que tú no sabes explicar. Y el otro consejo les doy, tampoco bajen el nivel a un punto en el que sientan que están hablando con un niño. No es así. Muchas veces por hablar así y por sobresimplificar los conceptos, se acaban desarrollando políticas públicas que no corresponden con la realidad de la complejidad científica. Cuando se publica el genoma humano, salen muchos científicos sin ninguna clase de experiencia en comunicación a hablar con prensa y con políticos y a decir que en 5 años íbamos a tener la cura para todas las enfermedades del mundo, y empiezan a exagerar con ánimos sin malas intenciones, simplemente de emoción y de sobresimplificación. Empiezan a dar ejemplos que no correspondían con lo que en aquel momento se sabía, que 20 años después hemos visto que pues, el genoma era bastante más complejo de lo que creíamos. Entonces, eso ha generado un problema ya, y en lugar de cerrar la brecha, la ha abierto más. Entonces, dicho esto, la mejor manera de establecer estos canales es empezando por entender a la otra parte, comprender qué es lo que sabe, qué es lo que no. En el mejor de los casos, la última vez que estudió biología fue en la preparatoria, en el colegio. En el peor de los casos, nunca. Entonces, sobre eso, formulemos estrategias de comunicación. Esta es comunicación, esto no es divulgación, esto es comunicación. Y la comunicación es en 2 vías. Entonces, también hay que aprender de los temas políticos. No es lo mismo hablar con una embajadora de un país que se dedica a la diplomacia que con un gobernador o un presidente municipal que se dedica a la administración pública, que con una senadora que se dedica a la legislación, a la formulación de política. En teoría, ¿no? Que ya ven que aquí pues, todos se dedican a todo. Entonces, dependiendo de con quién estás hablando, formula tu estrategia de comunicación. Y pues ya nada más como un consejo adicional, si les gusta el tema, también es un área profesional y también se puede dedicar a eso, a política científica, a asesoramiento científico, a diplomacia científica. Y la manera en la que les recomendaría que lo hicieran es, si a ustedes les gusta y tienen a la mano a alguien, a su diputado local, a su diputada local, escríbanles y díganles, quiero hablarles de lo bueno que es la biotecnología y lo bueno que es la ciencia en general y por qué necesitamos biotecnología en nuestro país, como un primer acercamiento para que al rato no pase lo que pues, ya nos pasó en México, en Perú, en Ecuador, que pues, estamos muy mal en la política científica.
Entonces, bueno, ese sería mi consejo. Ok, muchas gracias, Daniel. Ya para terminar, tu última pregunta de manera breve, dice, Daniel, en bioeconomía, ¿qué tema específico podría ser un buen tema para tesis? Saludos desde Ecuador. Saludos a Ecuador. Me la pusiste muy difícil porque la bioeconomía es un tema tan amplio como la biotecnología. Entonces, yo te diría, el mejor tema de investigación, esto también aplica en general, es el que te gusta a ti y en el que encuentras oportunidades y en el que te quieres desenvolver. Entonces, por ejemplo, si a ti te gusta la bioeconomía también entendida mucho desde el concepto del librito, que yo ni siquiera les critiqué este concepto, pero está muy entendida hacia la biomasa, hacia la explotación de recursos naturales, y ese concepto la verdad es que se queda un poquito corto. Entonces, más allá de ese concepto, pues tú creas una nueva área hacia la bioeconomía. Habla de bioeconomía sintética, no sé, en la intersección con biología sintética. Bioeconomía genómica, en la intersección con las aplicaciones genómicas para la salud. Entonces, básicamente es eso. Es un tema complejo, no es algo que puedas aprender de la noche a la mañana, no es algo que solamente aprendas leyendo papers, es otra vez un área profesional en la que te tienes que especializar. Creo que todos y todas debemos de saber un poquito de bioeconomía y los conceptos por encimita, pero ya dedicarse a eso requiere de varios pasos más. Y si te interesa el tema, mándame un correo y ya te recomiendo a quién puedes contactar en varias áreas, ¿no? Tenemos muchos contactos. En el Biotech, todos nuestros asesores son investigadores en bioeconomía. Entonces, te podría recomendar como mucha gente a la que podrías contactar para iniciarte en ese tema. Ok, muchísimas gracias, Daniel. Ahora sí, por último, vamos a pasar las preguntas de Giselle. Y nos pregunta Michelle, ¿cuál ha sido la dificultad más grande que se te ha presentado en el desarrollo de tus proyectos? Hola, Michelle. Pues bueno, igual comentando un poco como dijo Anto, esa parte de ir con un profesor o de alguien que sabe más y pedirle ayuda, creo que es una de las partes más difíciles porque pues está esa opción de que te digan que no y pues, ¿qué puedes hacer ante eso, no? Entonces, al principio fue un poco así como nos pasó a nosotros cuando comenzamos el grupo de investigación. Acudimos a un profesor y pues realmente no estaba tan interesado en el tema. Sin embargo, pues siempre va a haber personas que te apoyen y que sean más afines a lo que tú estás haciendo y pues puedes recurrir a ellos y no desanimarte, ¿no? Esa sería una y la otra es tener resiliencia, como decían antes, porque justo los experimentos a veces no salen como tú lo planeas, los resultados pueden variar muchísimo a lo que tú estabas esperando y pues es eso, como que investigar y saber por qué está pasando esto y pues eso, como que tener resiliencia en el trabajo en el laboratorio que a veces puede llegar a ser difícil. Sí, ese es muy buen consejo para todos los que nos están escuchando aquí, que aspiramos a ser biotecnólogos o que ya lo somos. Otra pregunta es, ¿qué aplicaciones podrá tener tu proyecto de maestría? Bueno, pues como les comentaba, estoy enfocada en la producción del edulcorante y pues el objetivo es producirlo de una manera más fácil, que sea no tan costoso como los demás métodos y pues que se pueda utilizar en alimentos, ¿no? Finalmente. Sin embargo, el sistema que se está construyendo, que es un sistema de autoexpresión, o sea, de la bacteria, pues también puede ser utilizado para otras cosas, ¿no? Digamos que sí el ensamblaje de esta bacteria es exitoso, entonces se podría cambiar esta enzima por otras proteínas, pues también puede ser utilizado en otros procesos. Ok, perfecto. Otra pregunta que nos hicieron es, ¿cómo armarías un grupo de investigación en la universidad? O sea, ¿algún consejo, algún tip? Pues yo creo que principalmente, como decía Daniel, enfocarte en una problemática o en un tema que te interese mucho. Y bueno, en mi caso fue entre amigos que conocía, que también tenían ese mismo interés como de trabajar. Pues finalmente es eso, o sea, tampoco se trata de armar el mejor equipo, pero pues si todos están interesados van a tener muy buenos resultados
y pues si se comprometen igual van a tener un muy buen proyecto. Ok, muchas gracias. La última, a términos generales, los proyectos de bioprospección y descubrimiento de biomoléculas ¿es costosa? Pues sí puede llegar a ser algo costoso por los reactivos, por todo lo que se trabaja, pero pues siempre hay otros programas, hay apoyo para que tú puedas realizar estos proyectos y pues bueno, puedes acudir a tu asesor, a diferentes profesores que te pueden ayudar con mucho gusto. Ok, muchas gracias. Y bueno, ya esta última pregunta que quien guste contestarle de nuestros ponentes. Melanie Galván pregunta, ¿todas las universidades de México están verdaderamente capacitadas para impartir la carrera de biotecnología? Quien guste. Está difícil la pregunta. Otra es la pregunta. Melanie Galván dice, ¿todas las universidades de México están verdaderamente capacitadas para impartir la carrera de biotecnología? Yo, bueno, me gustaría abordar esa pregunta, pero no dar una respuesta tal cual. Como tal, no creo que pudiera juzgar la capacidad de las escuelas. Estoy segurísimo que en todas las escuelas hay puntos de mejora, en todas, la que sea, aunque sea el TEC o el Poli o el ITSO, que tienen una gran tradición, ya 20 años con la carrera. En todas hay puntos de mejora y en todas podríamos tener programas más adecuados a las tendencias actuales. Eso es un hecho. Pero también todas tienen puntos muy fuertes. El Poli es muy buena en cuestiones de bioprocesos. La Autónoma de Nuevo León es muy buena en cuestiones genómicas. El TEC, pues cada TEC, pareciera que solamente es emprendimiento, pero realmente cada campus del TEC tiene cosas muy, muy interesantes. Y así seguiríamos, la de Pachuca, la de Michoacán, la de Sinaloa, todas en México tienen un gran potencial. De si están capacitadas o no, pues habría que hacer un análisis. Según nuestras cuentas, en el Biotech hay 51 programas de biotecnología, ingeniería o licenciatura o ingeniería biológica. Y pues la mayoría son muy recientes, entonces la mayoría tendría que estar adecuada a las tendencias. Ahora, si lo que preguntas por capacidades está más enfocado hacia la infraestructura, pues esa es otra cosa. No necesariamente todas las escuelas cuentan con infraestructura adecuada para la carrera, pero esa infraestructura se tiene que compensar con otras cosas. Entonces, independientemente, y aquí les digo, no sé, pero lo que les diría es, independientemente de eso, ustedes como personas se forman la carrera. No importa que estudien en Harvard, no importa que estudien en Cambridge. Si son malos estudiantes, pues son malos en todos lados. Y si son buenos estudiantes, son buenos en todos lados. Obvio, no es lo mismo. Hay una barrera de privilegio, ¿no? Pero si ustedes quieren y su escuela no tiene la infraestructura, no tiene buenos profes, a lo mejor solamente un profe es bueno, puede pasar. A lo mejor tienen un plan de clases como el Poli, ¿no? Del 2006, que todavía no existía bien la biología sintética, la edición de genomas. La manera de remediar eso pues, es salir de las paredes de su universidad, aprovechar que ahorita todo es virtual, hacer estancias de investigación, láncense al IBT si están en México, si no también. En Brasil está el Butantan, en Colombia está el Instituto, el CIAT de Agricultura, en Argentina tienen un montón de cosas también, en Perú también. O sea, cada país tiene como sus fortalezas y si no, pues también aprovechen que hablamos el mismo idioma y encuéntrense oportunidades. No todos las van a encontrar tan fácil, porque pues, la desigualdad está muy cañona en América Latina, pero mi recomendación es salgan de las clases, salgan del laboratorio, vayan a congresos, hagan estancias y pues así que no les preocupe tanto la capacidad de su escuela. Al final hay muchas herramientas allá afuera. Yo quisiera complementar nomás rápido, digo, no me voy a meter mucho, Daniel creo que lo abordó bastante bien, hay universidades que tienen y les interesa y hay universidades que pues simplemente
pues no les interesa las cuestiones de ciencia que están enfocadas en otros lados, ¿no? O sea, hablar de todas, pues digo, una respuesta clara, no, no todas tienen porque hay universidades donde no les interesa. Pero hay que tomar en cuenta otra realidad. La biotecnología se está democratizando como muchas ciencias, la biología sintética cada vez, y ya no estamos hablando de que aquí a algunos años, si la universidad se puede, va a ser, si en mi casa lo puedo hacer, ¿no? Es una realidad. Ya tienes empresas, páginas de internet en Estados Unidos, por ejemplo, de Odin, que puedes mandar a comprar tus ranas, hacer ranas genéticamente modificadas con hormona de crecimiento y eso cada vez aquí en México pues está Cintia, es lo que conozco, que cada vez está siendo más accesible, ¿no? Estamos ya en esa etapa que ocurrió en los 80s más o menos con la cuestión de cómputo, donde pues la gente de tener nomás en ciertas universidades sus computadoras empieza a llegar a las casas, ¿no? Entonces digo, ya lo vas a poder desarrollar, ustedes que están en biotecnología ahorita, pues les va a tocar toda esta revolución, donde ya lo puedes hacer, documentales que empiezan a ver cómo se puede hacer, donde ya puedes, y cada vez se vuelve más accesible, y a lo mejor ya ni siquiera estás limitado a tener esas instalaciones ya de millones y millones de dólares para poder hacer biotecnología, sino que ya hasta cada vez se va haciendo más accesible para la casa. Y pues digo, pues es algo que la democratización, pues habrá gente que lo critique. Yo creo que pues como todo, el uso que se le da puede ser bueno o malo, pero creo que la accesibilidad de la gente al conocimiento y a la biotecnología es un positivo en general. Y pues digo, es una realidad que cada vez se va a hacer más fácil y de la misma manera va a ser más fácil que las mismas universidades empiecen a ofrecer este tipo de cursos. Ok, muchísimas gracias. Agradezco a cada uno de nuestros ponentes las respuestas a las preguntas del público y ahora sí vamos a concluir el evento. Bueno, primero, las preguntas que no se alcanzaron a responder por cuestión de tiempo, se las mandaremos a cada uno de los ponentes y de las ponentes e intentaremos hacérselas llegar por correo, entonces para que queden al pendiente. Igualmente, la grabación va a quedar en todas las cuentas que fueron organizadoras de Biotech Fest, por si quieren volver a verla. Y finalmente, pues nos gustaría invitarles a las demás actividades que tenemos planeadas en este Biotech Fest. Mañana habrá como unas pláticas en Instagram por diversas cuentas, también les invitamos a que las revisen. Tenemos el concurso, 3 concursos, el de ilustración, fotografía, 4 memes y redacción por algunas de estas cuentas. Los premios están súper padres y pueden todavía participar, entonces también les invitamos a sumarse a esas actividades. Y el viernes será el Cineforo, se va a transmitir la película de Gattaca y también se va a comentar, entonces aquí pueden registrarse. Y bueno, finalmente, estas son, se ve un poco mal la imagen, pero pueden encontrar en el hashtag en Instagram como el hashtag BiotechFest y ahí estarán etiquetadas diversas cuentas y algunas publicaciones. Entonces, pues damos por concluido el conversatorio formal. Agradecemos la participación de todos, de todas, de nuestros ponentes y de pues el comité de Biotech Fest. Les esperamos en las siguientes actividades y pues feliz día del biotecnólogo y de la biotecnóloga. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes y a todos los que se unieron. Un gusto, un abrazo a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Saludos, gracias. Yeah.